No sé, la verdad es que hay un contexto de dimensiones desbordantes que yo creo que están resultando inabarcables para muchísimos sectores del pensamiento, de la ciencia y de la acción, ¿no? Y en ese sentido, digamos que la impotencia crece y la primera reacción es siempre un poco paralizante. Pero sin embargo, me da la impresión de que poco a poco la academia es precisamente el lugar en el que la gente, por no estar sometidas, digamos, a la presión de un realismo o a la urgencia de una toma de decisiones, sí están incorporando en sus temas de trabajo, en sus léxicos y en sus preocupaciones cuestiones que en la calle están latiendo, ¿no? Quizá ese es como el primer paso, ¿no? La profesión posiblemente no lo ha incorporado todavía, o las personas que toman decisiones que podrían apoyarse o que podrían solicitarle a la arquitectura una colaboración todavía no lo están haciendo, pero yo creo que por abajo la academia sí está empujando a que eso se incorpore a la vida cotidiana, digamos, del trabajo de los arquitectos y de los diseñadores en general. Coincido con lo que dice Juan. Yo también, o sea, yo creo que también que la academia tiene el beneficio y la obligación de pensar más a largo plazo, de pensar también cómo queremos las cosas hacia el futuro, que me parece que la profesión o la política o otras cuestiones tienen un sentido de la urgencia que demanda respuestas muy inmediatas y bueno, y el diseño y la arquitectura pueden contribuir, pero hay un sentido de urgencia que también es lógico y entendible, pero es un poco lo que discutimos anoche, que a mí me da la sensación que estamos perdiendo más y más el pensamiento a largo plazo, que me parece que la inmediatez, yo creo, de cómo nos comunicamos a cómo operamos, hay como una carrera contrarreloj constante que es entendible y que tiene que existir, pero también me parece que hay que invertir tiempo en pensar y pensar soluciones a más largo plazo y pensar qué contribuciones se puede hacer. Y también, y no quiero sonar pesimista con eso, también aceptar las limitaciones de la arquitectura con respecto a estas cosas. Yo creo que a veces, y mi educación en Argentina, que no es muy distinta que la educación en México o la española, por ahí nos hicieron creer desde muy jóvenes que la arquitectura podría resolver todo, que la arquitectura puede... Y hay cosas que realmente son decisiones que tienen que pasar mucho antes de que la arquitectura intervenga. Y me parece que también la parte académica tendría que influir un poco en eso también, y discutir un poco eso. Yo no tengo ninguna habilidad extrema ni soy un experto en el tema de las políticas o el pensamiento estratégico que empiezan del diseño, pero a mí me parece que eso es algo que hay que considerarlo cada vez más y que me parece que es parte del diseño. De vuelta, a mí me parece que a veces esperamos demasiado de la arquitectura, ¿no? O sea, que si una catástrofe de refugiados, la arquitectura puede ayudar a darle forma y pero hay un montón de cosas que son decisiones más bien de la sociedad, políticas y culturales y idiosincráticas, ideológicas, que no sé si la arquitectura las puede resolver. Lo que la academia está detectando con claridad por su propia incapacidad, ¿no? Al enfrentarse a su incapacidad, es la necesidad de operar de una forma más participativa y más dialogada con otras disciplinas, ¿no? Yo siento que los estudiantes de arquitectura quieren ser muchas personas a la vez, ¿no? Quieren ser un arquitecto, y quieren ser un sociólogo, y un economista, y un político, y un periodista, ¿no? Y dice, bueno, pues puedes dedicarte solo a ser el arquitecto y buscar a todos los demás en el escenario, ¿no? La arquitectura tiene esa cualidad o esa característica que hoy se ha convertido en lastre, aunque durante la historia, digamos, ha sido su gran motor, que ha sido precisamente su independencia, ¿no? Que ha podido trabajar y pensar casi sola con la ayuda de unos pocos ingenieros, por así decirlo, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día eso ya no es factible y la academia es la primera que lo está detectando, ¿no? Y se está planteando cuestiones relativas a la práctica, cosa que nunca había ocurrido antes, ¿no? La academia se planteaba unas cuestiones muy alejadas de la realidad, ¿no? Muy experimental y muy especulativo. Hoy, sin embargo, creo que sí, de una manera. Hay mucho de eso. Yo creo que también la especulación se ha vuelto realidad. O sea, me parece que vivimos en un mundo que se mueve tan rápido que hay un deseo de especulación. O sea, yo eso lo comento siempre, que
digamos, SCIAR no es la escuela que por ahí a uno primero se le ocurra para trabajar en estos problemas, pero cada vez más y más se nos acercan desde agencias a developers, a fundaciones, para que contribuyamos, que trabajemos con ellos en ese tipo de cosas, porque también hay como una brutalidad de la realidad que las soluciones convencionales no funcionan. Entonces se está buscando nuevas posibilidades. En ese sentido, la academia, yo no creo que la academia se haya vuelto más realista, yo creo que la realidad se ha vuelto más especulativa. Sí. Y entonces me parece que la academia encaja mejor ahora. Sí, la academia realmente tiene un papel. La academia de última se ha vuelto un lugar como y lo cual me parece fascinante y me parece que está bueno. Pero esto que decía Juan también es verdad, o sea, yo creo que los arquitectos somos expertos en ser generalistas. Y eso también creo que hay un valor, o sea, me parece que la forma de pensar, como los arquitectos piensan o pensamos, es una forma que es muy útil también más allá de la arquitectura hoy en día. Y tiene que ver con esto de trabajar con muchas variables, que se hace en muchas partes, contexto, cultura, muchas cosas que están muy en la raíz de la arquitectura, que se ha vuelto una cosa muy valorable, y me parece que eso está bueno. Y me parece que, pero no solamente la arquitectura, yo creo que en la academia hoy en día, en las distintas disciplinas, la academia es medio que se ha vuelto la cocina donde la realidad se trabaja. O sea, si vos lo pensás desde la tecnología y todo ese tipo de cosas, la mayoría de las cosas han salido, muchas de ellas han salido de laboratorios dentro de la academia, que hacen, por lo menos en el sistema anglosajón, ¿no? Con la sociedad, con compañías y todo por el estilo, ¿no? Así que en eso está bueno ser moderadamente optimista. En eso de que somos expertos en ser generalistas, tú, Juan, hace unos años también aquí en México en una conferencia, creo decías que los arquitectos debíamos darnos cuenta que habíamos pasado de ser, o de imaginarnos como el conductor de la orquesta a ser el que toca el bajo, me acuerdo que eso es el ejemplo. Yo creo que dije, no ser el director de la orquesta, sino un DJ que utiliza fragmentos de cosas y que produce como realidades instantáneas, ¿no? Que es una manera también de entender que eres parte de algo, ¿no? A lo mejor decirlo del bajista, pero lo que quiero, yo siempre insistir, y creo que es un mensaje interesante para los estudiantes, que es realmente importante sentir que como arquitecto, frente a una situación, tú ocupas un lugar, ¿no? Posiblemente, como decía Hernán, nosotros estamos preparados para desde ese lugar entender a muchos de los otros, cosa que no siempre ocurre en otras disciplinas, ni tiene por qué ocurrir, también hay que decirlo, ¿no? Pero nosotros yo creo que sí tenemos esa capacidad de poder hablar y utilizar los léxicos de los demás en según qué casos, ¿no? Pero es muy importante saber dónde estás y qué es lo que tú puedes hacer desde ese sitio, ¿no? Y ahí se produce algo que también yo creo que hoy se está consolidando de una manera muy sólida, que es que el arquitecto en ese escenario representa papeles muy diferentes, porque en algunos momentos es el protagonista y tiene que tirar del grupo o de la toma de ciertas decisiones, pero también en otros momentos tiene que dar un paso atrás y dejar que las cosas avancen, digamos, con el conocimiento de otros y con la especialidad de otros, ¿no? Para también desde esa posición de observador poder intervenir como a la contra y al revés, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que eso es interesante hoy y me parece que está cambiando mucho la forma de ser arquitecto y unas generaciones más jóvenes se ve con mucha claridad. En ese sentido, ¿qué tanto mantiene la academia o las escuelas el papel de mantener o de conservar y reflexionar sobre la tradición de la disciplina, y qué tanto de ayudarnos a reapropiarnos otras formas de hacer para acelerar esa misma forma de la disciplina? Yo creo que la disciplina siempre está presente, me parece que a mí una de las cosas que la arquitectura tiene, que es muy poderosa, es que yo siempre digo que es como un elefante, que es como una de las disciplinas que se mueven más lentas, pero por otro lado hace que tenga como que define la cultura y la sociedad de un momento en la historia. O sea, sigue siendo una disciplina que te diría que es la más accesible para entender los momentos históricos. O sea, que me parece que es una disciplina que tiene mucho tiempo y me parece que tiene un peso que es inevitable. O sea, yo creo, además me parece que es inteligente de parte de cualquier arquitecto o arquitecta de entenderlo desde ahí. Me parece, aún si sos una persona que estás interesado en ser como de vanguardia y con romper reglas,
cuanto más sepa de la historia y del peso de eso, tu paleta de opciones va a ser mucho más amplia. A mí me parece que eso es inevitable. Yo creo que hay que tener un poco cuidado, o por no un poco cuidado, tampoco que estamos curando cáncer, pero yo creo que siempre hay que tener la amplitud mental de que ese conocimiento de la disciplina y el entendimiento histórico tampoco te paralice, tampoco te sientas como que es una obligación de ciertas condiciones, de cómo la disciplina ha evolucionado y que bueno, uno trata de encajar ahí. Me parece que también hay que sentirse un poco liberado de eso y también entender que hoy en día la arquitectura está en un territorio con posibilidades que son muy distintas a la que el modernismo, ¿no? A mí es un poco que a veces me deprime un poco de que todavía gran parte de la academia sigue siendo condicionado por el pensamiento del modernismo, que obviamente es un pensamiento poderoso y extraordinario, pero han pasado 100 años, o sea, y que también esa es la parte que yo creo que hay que tener un poco de cuidado, que la disciplina, el conocimiento disciplinar no se te vuelve una mochila tan pesada que te permita no tener mucho más acceso. Hablando un poco de lo que decía Juan, de ser un conductor de orquesta, pasado en DJ, ¿no? Yo siempre hablo de Enrique, mirá, yo siempre decía que el arquitecto tenía que ser como una esponja, que se absorbe todo y que después te lo exprimís y sale como un agua media sucia, qué sé yo, pero que es el producto de muchas cosas. Y me parece, por eso te digo, la disciplina tiene que ser parte de eso, pero no creo que tiene que ser lo único. Me parece que hay que tener, pero la disciplina es muy rica, es muy valiosa, las tradiciones son importantes, pero no sé, a mí a veces es una parte de la academia que a veces me irrita un poco. O sea, a veces me parece que gastamos demasiada energía y tiempo repensando. Digo, hay que tener cuidado de no ser nostálgico. Me parece que tener respeto por la disciplina, tener respeto por la historia, entenderla y cómo contribuir desde ahí es importantísimo, pero yo creo que tampoco hay que ser nostálgico. O sea, es un poco lo que hablábamos el otro día de esa gente que ahora quiere escuchar discos de vinilo, ¿no? No, puesto el auténtico. No es el auténtico. Los vinilos era otra tecnología. Pero además no puedes ser nostálgico de algo que vos no fuiste parte. Yo me crié con vinilos, entonces para mí el vinilo tiene una carga emocional, pero si sos una persona de 15, 16 años, los vinilos no fueron parte, entonces es un poco eso también, ¿no? Uno creo que no puede ser nostálgico de una cosa de la que no fuiste parte, y eso es lo que, pero disciplina seguro, sí, no hay que abandonarlo nunca. Eso que dices es interesante. Yo creo que la arquitectura tiene como dos referencias con respecto de las cuales proyecta una especie de envidia, no sé si sana o malsana, ¿no? Una es el arte y la otra es la ciencia, ¿no? Es decir, el arte en eso yo creo que lo ha hecho súper bien, ¿no? O sea, realmente codifica todos los asuntos del presente, revoluciona permanentemente sus formatos, pero un artista, digamos, como sólido y contundente, si viaja a Madrid irá al Museo del Prado, ¿no? No dejará de hacerlo porque forma parte de algo que le interesa y que le alimenta, ¿no? Pero sin embargo él, en su trabajo, el día que se mete en su estudio, está haciendo cosas completamente diferentes y no una especie de reedición de todo eso. Sin embargo, la ciencia tenemos la sensación de que funciona más como una especie de tierra quemada, ¿no? O sea, vamos en la vanguardia y con lo que estamos trabajando hoy hace que lo que ocurría hace unos años ya no nos sea interesante ni siquiera aprenderlo, ¿no? Y estamos como en una especie de sección permanente del presente muy vertiginosa, por otro lado, ¿no? Y muy casi angustiante, ¿no? Entonces la arquitectura se debate entre esos dos mundos y cuando cae, digamos, en cualquiera de ellos en demasía, pues parece como que empieza a trastabillar y a perder un poco su condición, ¿no? En parte porque la arquitectura es compleja, la arquitectura es lenta, la arquitectura tiene una transformación en algo físico que significa muchas veces un paso atrás con respecto de las formulaciones más ambiciosas en términos formales, matéricos, etc., ¿no? La construcción no siempre es un impulso, sino que a veces también es un retroceso, ¿no? Sobre eso, ¿no? Entonces la arquitectura avanza a trompicones en medio de todo ese mundo y yo creo que es muy interesante. Y desde luego la lucha contra la nostalgia tiene que ser como una militancia, ¿no? Porque es muy paralizante. Sí, parecería que no podemos vivir si no nos preguntamos eso todo el tiempo, ¿no? Y
Había un estudiante, ya creo que había terminado, alguien estaba haciendo un doctorado en la Universidad de Innsbruck, que a cada visitante pasaba por ahí le hacían la pregunta, ¿qué es arquitectura? Y hay como 60, 70 videos. Y es interesante, porque no hay dos respuestas no iguales, ni siquiera cercanas a cada uno de los arquitectos. Es una cosa extrañísima. Y yo siempre uso una que era de un arquitecto rosarino que le tengo mucho aprecio, Marcelo Villafañez. Él hablaba específicamente de Rafael Iglesias, otro arquitecto rosarino maravilloso, que él decía que la arquitectura de Rafael Iglesias era soluciones geniales a problemas no existentes. Y a mí me pareció una definición buenísima y la uso todo el tiempo. Siempre cuando me preguntan qué es la arquitectura, en inglés suena un poco menos, es menos elegante la respuesta, pero siempre me pareció un poco interesante, siempre me gustó eso. Y es un poco eso que tú decías. A ver, lo que yo digo de la nostalgia y del vinilo y todo ese tipo de cosas, yo creo que también es un problema también un deseo de lo auténtico. Me parece que en el mundo que vivimos hoy en día todo se mueve tan rápido, y yo creo que el poco deseo por o la poca presencia del futuro como un tema de discusión, ya sea en la academia o en la profesión o lo que sea, tiene que ver un poco con esto de que sentimos que las cosas ya no son auténticas. Entonces yo creo que la nostalgia es una reacción al super avance tecnológico y la innovación permanente en todo, desde los iPhones a la ropa, a los autos o lo que sea. Hay como un deseo de decir, no, bueno, pará, si vuelvo a 1970, 1980, 1990, qué sé yo, hay como una autenticidad y todo eso, ¿no? Pero esto, y yo creo que tiene que ver eso de la arquitectura, preguntamos todo el tiempo, ¿qué es la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura? Porque es un poco lo que decía Juan en cuanto a la ciencia y el arte. No es arte, no es ciencia, es algo medio indefinido, pero yo creo que esa indefinición es lo que la hace tan interesante y tan poderosa. También es lo que la hace tan complicada y también lo que la hace tan limitada. Pero yo creo que la arquitectura sin los límites no es arquitectura. Ahora, si es saludable estar preguntándote todo el tiempo qué es la arquitectura, y no lo sé, es como la persona que se la pasa haciendo terapia preguntándose quién soy. Tiene cosas muy valiosas, pero también tiene cosas que también puede ser muy paralizante, porque es como que a mí es una cosa que me parece muy muy extraña. O sea, a mí nuestra disciplina y profesión, yo siempre hablo más de la disciplina que la profesión, porque mi despacho no es un pseudo despacho, no es un despacho como el de Juan que funciona. O sea, el mío es más una cosa de plataforma de ideas, o sea que siempre hablo más de la disciplina que la profesión, porque no me considero con mucha autoridad para hablar de la profesión. Pero yo creo que es una disciplina muy autodestructiva también, ¿eh? O sea, yo siempre tengo una sana envidia de los artistas, de los directores de cine. Tienen como un sentido de hermandad y colaboración que yo no lo encuentro tanto en los arquitectos. Yo creo que el arquitecto siempre es los arquitectos, las arquitectas, siempre son lo que esa persona hace es lo único que cuenta, y el otro siempre está equivocado. Y a mí me parece que eso es un problema que tenemos, y tiene que ver con esto todo el tiempo preguntando qué es la arquitectura, porque todo el mundo, cada uno de nosotros tenemos que definir cuál es la arquitectura, y cada arquitecto o arquitecta tiene que decir esto es lo que arquitectura es. Y me parece que está bueno, pero también tiene una cosa muy mala, que nos sabotea de no tener como un sentido más comunitario y una construcción más colectiva, y de pelear y de abogar más por cómo mejorar las ciudades, cómo mejorar las condiciones de vida de la gente y todo ese tipo de cosas. Sí, quizá esa cuestión de la pregunta permanente es la manifestación más enfermiza de la nostalgia. Es decir, parece como que en el fondo, a pesar del consenso que hay sobre los cambios en el mundo, la necesidad de ejercer o de plantear esa disciplina de maneras diferentes y de implicarnos en realidades complejas, parece que siempre aflora esa nostalgia de la condición heroica de la arquitectura hasta la modernidad, ¿no? Entonces es como, estamos dispuestos a renunciar a todo, pero no a esa condición sublime y emocionada, muchas veces con unas emociones casi infantiles, ¿no? Entonces, el mundo se puede estar cayendo a nuestro alrededor y podemos seguir asistiendo a discusiones sobre el material y la luz y no sé qué, que resultan
realmente anacrónicas, ¿no? Uh-huh. Pero hay que entenderlas, o sea, yo las contemplo, no son mi tema de trabajo, ¿no? Pero las contemplo siempre con la curiosidad, ¿no? de intentar saber o implementar algo para conducir la disciplina en otras direcciones que no sea ese ensimismamiento, ¿no? Y me parece que la pregunta esa de qué es la arquitectura es la expresión de esa heroicidad, de esa condición épica que parece que si no la tiene la arquitectura en la más mínima decisión, del más mínimo detalle, que es que tiene que ser como una cosa condensada de intención y tal, se desvanece en una cosa trivial y poco consistente, cuando en realidad esa trivialidad o esa ligereza y esa poca consistencia es lo que define nuestro tiempo, y nuestra máxima responsabilidad hoy es precisamente aprender a trabajar en esa indeterminación y en esa ligereza como trabaja todos los que nos rodean, y sin embargo parece que nosotros nos seguimos empeñando en que lo que hacemos tiene que ser sólido, estable, permanente, sublime. Entonces son todos adjetivos que me parecen como de otro siglo. Para terminar, una pregunta probablemente muy necia, pero dado que los dos han estado bastante metidos en la academia, en la escuela, pensando, ¿qué harían? Si es que no ya lo han hecho, lo han intentado y a lo mejor todavía no han visto los frutos, pero ¿qué harían radicalmente distinto en las escuelas? ¿O qué piensan que habría que hacerse radicalmente distinto en las escuelas de arquitectura hoy? ¿Que las sacudiera o no hace falta eso? Uy, bueno, tú tienes seguramente más experiencia, o sea, te has enfrentado más veces a la necesidad de hacer cosas nuevas, ¿no? A ver, yo no sé si es radical, pero a mí uno de los proyectos que me interesa explorar cada vez más es la idea de la arquitectura como una forma de pensar el mundo, que no siempre el edificio sea la única manifestación. A mí me parece que las escuelas, no me parece que sea una idea radical, pero me parece que es una idea que hay que explorar y que hay que darle tiempo y que darle aire y que hay que invertir la idea. Por la sencilla razón que todo evoluciona y cambia. Y yo creo que los tiempos implican que yo no estoy tan seguro cuáles son las posibilidades de la arquitectura va a ser en 10, 15, 20 años, 30, 50 años. No digo que hay que abandonar para nada, yo creo que los edificios sigue siendo la esencia, la búsqueda del edificio, la aspiración a construir el edificio sigue la esencia de la arquitectura. Pero yo creo que la forma de pensar la arquitectura puede tener toda una serie de mundos y plataformas que se están abriendo, y que creo que muchas escuelas lo están haciendo, no es que por eso digo, no estoy diciendo nada radical. Me parece que tendríamos que hacerlo sin miedo, me parece que todavía es como que pedimos disculpas. Todavía tenemos como que siempre como que sentimos la disciplina y la cosa heroica, que cada vez que cuestionamos o cada vez que queremos explorar qué más puede ser, parecería que uno tiene que andar como caminando despacito para no ofender a los dioses de la arquitectura. Que en ese sentido me parece que otras disciplinas se mueven con más libertad. O sea, obviamente lo escuchás a alguien como Keith Richards criticando a la música electrónica, qué sé yo, pero la música sigue y los músicos no tienen ningún problema en hacerlo en la computadora, y hay muchos de los grandes músicos contemporáneos que probablemente no sepan tocar un instrumento y que probablemente no sepan leer música, y eso no lo frena, y ser músico se ha expandido en un montón de territorios. Lo mismo te puedo decir del arte, lo mismo te puedo decir de la medicina, y me parece que la arquitectura naturalmente lo hace, pero tenemos como un sentido de culpa. Yo siempre digo, la arquitectura siempre ha sido para mí como una guerra religiosa, es como que cada uno está en un campo, es como una cruzada y cada uno está en un campo religioso y tu religión es mejor que la otra, y eso implica el sentido de la culpa, quizás porque yo vengo de ascendencia católica, qué sé yo, y de la cultura hispana, el catolicismo, o sea, por ahí la culpa es muy presente. Pero yo creo que la arquitectura siempre tiene como esta cosa de ser culpable, qué sé yo, y lo ves en las escuelas de arquitectura, que cada vez que alguien quiere sacarse algo del plato, qué sé yo, es como que hay que pedir perdón. Y en ese sentido yo le doy mucho valor, si bien no es por ahí una arquitectura a la que me siento yo muy cercano, ni qué sé yo, pero le doy mucho valor a alguien como Rem Koolhaas, o ayer cuando veíamos la charla de Petra Blaise, porque me parece que Rem, si bien su arquitectura tiene mucho de la modernidad, fue uno de los primeros grandes popes que empezó a decir, hay que mirar otras cosas, hay que pensar
que la arquitectura no es solamente eso. Y el tío se metió con el OMA AMO, se metió a hacer libros, a escribir, a hacer protocolos, a hacer la bandera de Europa. Y en ese sentido abrió todo un campo de posibilidades, si bien su trabajo principal sigue siendo el ser un arquitecto. Pero yo ayer estaba fascinado con la charla de Petra Blaze, o sea, porque me parece que es un trabajo que me parece exquisito y todo eso, pero además está generando arquitectura con una cuestión de otra manera. Y está bien, todavía es material y qué sé yo, pero ¿quién hubiese pensado o invertido tanto tiempo en la idea de la cortina? ¿No? Y dice, bueno, me parece interesante, o sea, obviamente siempre ha estado. Y me parece que eso es el comienzo nada más. Y yo creo que las escuelas tenemos que empezar a invertir más tiempo en eso. Me parece que hay todo una serie de posibilidades, que la forma de pensar arquitectónicamente de un modo más efímero, más temporal. Esta cosa cuando el peor, bueno, no sé si todavía es así, pero uno de los peores insultos que te podían decir como profesional era que te dijeran, tu arquitectura es muy fashionable. Sí. Yo de eso siempre digo, ¿y por qué ese insulto? No está mal fashion, no está mal que tenés que hacer 4 colecciones al año y que cada año hay que cambiar y que hay que seguir pensando y cambiando con los tiempos, influenciando a la sociedad. Obviamente tiene toda una parte frívola, sí, y también tiene toda una parte fascinante, que en realidad, si vos lo pensás, uno puede argumentar que quizás la forma que la gente se viste influencia más a una sociedad que lo que otras disciplinas creativas. Entonces digo, ¿por qué la arquitectura siempre está en la cosa heroica, ¿no? Un edificio, cuando yo me acuerdo de mis profesores diciéndote, tiene que resistir el paso del tiempo. Sí. ¿Por qué? O sea, yo cuando voy a la Ville Savoie, me parece fascinante, porque yo sé que es de 1929. O sea, si vos me haces una Ville Savoie ahora, no me parece fascinante. El contexto, el tiempo, es temporal. O sea, es un proyecto viejo. Pero lo que lo hace interesante es que lo que significaba en ese momento. Entonces me parece que también tenemos que, no sé, por eso digo, no es solamente un problema de radicalidad de nuevas ideas, también es un poco una idea de tener un poco más de radicalidad en cómo nos comportamos con los principios que siguen siendo muy inamovibles de cómo la arquitectura debe ser. Por eso digo, me parece muy saludable que el trabajo de Petra Blaze o alguien como Sejima, o gente que trabaja con cuestiones que tienen casi más etéreas, pero o cosas más escenográficas, o más teatral, o plataformas para iPhones and iPad, no sé, realidad aumentada. Me parece que tenemos que empezar a dejar de disculparnos con nosotros mismos, y me parece que todavía las escuelas, algunas más que menos, pero todos somos un poco todavía prisioneros de eso. Yo creo que hay un fenómeno en los últimos años, cuando se han producido simultáneamente muchas crisis económicas, pero también de modelos en muchos lugares del mundo, que ha habido una generación o dos quizá de arquitectos que se han visto obligados a reinventar sus prácticas, y que hay un insulto peor que ese que tú dices, que es cuando alguien te diga eso no es arquitectura. Sí. Eso es ya como definitivo, ¿no? O posiblemente con el tiempo puede ser un halago, ¿no? Pero realmente ha habido un gran movimiento en casi todos los países que tienen precisamente la tradición de una buena arquitectura sólida y heroica, que se han tenido que replantear esas generaciones una forma de ser arquitectos completamente distinta, donde lo efímero y lo inventivo y una cierta creatividad orientada de una manera muy diferente de la del diseño insistente y cuidadoso del croquis repetido una y otra vez, ha revelado precisamente lo que tú decías antes, de que los arquitectos tienen una forma de pensar que les permite hacer muchísimas cosas, y que a poco que eso que hacen esté imbuido de la cualidad de ser proyecto, es decir, que un arquitecto es alguien que piensa en proyectos, haga lo que haga, y en el momento en el que se pueda definir qué es lo que está haciendo esa gente son proyectos, es arquitectura, y están, creo yo, revolucionando de una manera posiblemente forzados por una realidad inesperada, pero que yo creo que ya las cosas no van a cambiar, el entendimiento de toda la disciplina, y en este caso podríamos decir también de la profesión, ¿no? El camino hacia atrás, es decir, el traer eso a la academia, yo creo que sería muy importante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que tengo este programa en Columbia, que en realidad tiene un programa de Emerging Practices o de Constructing Practices, ¿no? Que en realidad viene de la propia frustración que como profesor me produce cuando los alumnos terminan la carrera con buenísimas notas y te piden una carta de recomendación para ir a trabajar a un estudio exageradamente profesionalista o incluso un estudio de alguien
a quien admiramos y cuyo trabajo nos fascina, pero que está tan lejos de la realidad que van a vivir esos jóvenes arquitectos, que dicen, bueno, pues que no te metas 3 años de tu vida a lo mejor a trabajar con alguien que tiene un estudio de 600 personas y que ya tiene un tipo de producción y de encargo y tal, que son los últimos estertores de una manera de ser arquitecto que posiblemente va a sufrir tremendas alteraciones en el futuro, ¿no? Entonces esa idea de imaginar tu práctica y entender que lo que tienes al otro lado del vidrio son esas prácticas jóvenes y emergentes que son y que hoy en día han llegado a convertirse en referencia. Vosotros en Arquini habéis detectado muchas de esas personas y las habéis puesto en primera plana y realmente están allí como con gran coherencia, ¿no? O por ejemplo el pabellón de España de la Bienal de Venecia, ¿no? Sí. Que saca a todos estos jóvenes y no tan jóvenes a los que la crisis les obliga a inventarse un proyecto donde no había y un encargo que nadie les ha hecho y unos materiales que nunca habían utilizado pero que estaban allí y tal, y aparece otra arquitectura completamente distinta, tremendamente imaginativa, ¿no? Y que refleja con gran precisión el mundo en el que vivimos hoy.